Antes de sumergirnos en las sombras de la noche, te pregunto, ¿alguna vez has sentido que el camino frente a ti es más antiguo que la memoria misma? Que en la oscuridad entre los árboles acechan historias que la civilización nunca pudo domar. La que estás a punto de escuchar es una de esas historias, un susurro que se convirtió en un grito en la soledad de una carretera olvidada. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal La Cripta del Terror. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Música. Antes de que escuches esta historia, necesitas saber una cosa. Existen lugares en este mundo donde la civilización nunca consiguió hincar sus raíces. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde las leyendas no son leyendas, sino memorias vivas susurradas por los vientos nocturnos. Sierra Oscura es uno de esos lugares. Durante siglos, los arrieros que cruzaban aquellas montañas hablaban de una presencia maligna que habitaba las curvas más sinuosas de la carretera. Decían que era el alma en pena de un hombre que en vida había hecho un pacto terrible. Un comerciante codicioso que para enriquecerse vendió su humanidad al diablo en una noche de luna llena. El precio, transformarse en una bestia hambrienta cada vez que la luna alcanzara su ápice, condenado a vagar eternamente por las carreteras, cazando viajeros solitarios. Pero las leyendas son solo historias, hasta que te encuentras con una de ellas en una carretera desierta en medio de la madrugada. Esta es la historia de Carlos Ríos, conductor de fletes desde hace 15 años, un hombre escéptico que no creía supersticiones, hasta la noche en que su vida cambió para siempre. El sudor corría por la frente de Carlos Ríos mientras firmaba los papeles en la empresa de transportes. Era viernes, 13 de agosto, y el cielo estaba cargado de nubes oscuras que parecían presagiar una tormenta. 15 años al volante y nunca había fallado en una entrega. Su reputación era impecable. «Carlos, ¿estás seguro de que quieres tomar esta carga hoy?», preguntó su Mateo, el despachador, revolviendo nerviosamente los papeles. «El tiempo está feo y esa hacienda está en el fin del mundo». Carlos se rió, ajustándose la gorra gastada en la cabeza. «Mateo, ¿desde cuándo te preocupa el tiempo? Ya he conducido en tormentas peores que esta». «No es solo el tiempo, Carlos». Su Mateo bajó la voz, mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. «Es que esa hacienda queda cerca de Sierra Oscura y ya sabes lo que la gente dice de ese lugar». «¿Qué dice?». Carlos se cruzó de brazos, todavía sonriendo. «No me digas que crees en esas historias de hombre lobo». El despachador se puso serio. «Mi abuelo era arriero, Carlos. Me contó historias de ese lugar que te pondrían los pelos de punta. Dijo que había noches en las que oía aullidos que no eran de ningún perro. Aullidos que helaban la sangre. Tu abuelo también bebía mucho aguardiente, ¿no?». Carlos soltó una carcajada, tomando las llaves del camión. «Mira, Mateo, necesito este dinero. Mi hija se gradúa el año que viene y la universidad no se paga sola». Su Mateo suspiró entregándole los papeles. «Está bien, pero Carlos, si algo extraño sucede, acelera y no mires hacia atrás. ¿Me lo prometes?». Carlos negó con la cabeza, todavía divertido. «Lo prometo». Supersticioso. A las 5 en punto de la tarde, Carlos arrancó el viejo Ford F600. El motor rugió con fuerza, como siempre lo hacía. Era un camión fiable que lo había acompañado durante casi una década. Ajustó el retrovisor, revisó los espejos laterales y salió de la empresa de transportes, despidiéndose con la mano de su Mateo, que se quedó parado en la puerta con una expresión preocupada. El viaje hasta Sierra Oscura normalmente llevaba 3 horas, pero Carlos conocía un atajo que acortaría al menos 1 hora del trayecto. Era una carretera de Mino de Cinto, tierra que serpenteaba por las montañas, pero estaba en buen estado la última vez que pasó por allí, hacía algunos meses. Los primeros 50 kilómetros transcurrieron con normalidad. Carlos escuchaba sus canciones de música popular en la radio, cantando,
pensando en la graduación de su hija. Sofía estaba estudiando medicina y él no podría estar más orgulloso. Toda la lucha valía la pena cuando pensaba en su futuro. Fue entonces cuando empezó a llover. Primero fueron solo algunas gotas en el parabrisas, pero en cuestión de minutos, se transformó en una tormenta torrencial. El limpiaparabrisas apenas podía con el agua que caía, y la visibilidad se volvió casi nula. Carlos se vio obligado a reducir drásticamente la velocidad. «Maldita sea», murmuró, encendiendo los faros antiniebla. Tenía que ser hoy. La radio empezó a chirriar, emitiendo ruidos extraños. Carlos movió el dial intentando encontrar una emisora clara, pero solo conseguía captar estática. Se rindió y apagó el aparato. La lluvia continuó durante 2 horas. Cuando finalmente paró, ya eran casi las 10 de la noche y a Carlos todavía le faltaba al menos 1 hora para llegar a la hacienda. El cielo se había despejado, revelando una luna llena, gigantesca, que bañaba la carretera con una luz plateada y fantasmagórica. «Al menos no voy a necesitar usar tanto los faros», se dijo Carlos, intentando mantener el optimismo. Fue entonces cuando entró en la parte más aislada de la carretera. A ambos lados, el denso bosque se erguía, como murallas negras e impenetrables. Los árboles eran tan densos que, incluso con la luna llena, sus ramas entrelazadas bloqueaban la mayor parte de la luz, creando sombras distorsionadas que parecían moverse. Carlos comenzó a sentir una incomodidad inexplicable. Era como si alguien lo estuviera observando. Verificó los retrovisores varias veces, pero la carretera detrás de él estaba vacía. No había otros vehículos, ninguna luz más allá de sus propios faros. El silencio era ensordecedor. Ni siquiera el sonido de grillos o pájaros nocturnos rompía la quietud opresiva. Era como si toda la vida salvaje hubiera huido de ese lugar. Carlos intentó encender la radio de nuevo, pero solo consiguió una emisora AM que transmitía a bajo volumen lo que parecía ser una oración en latín. La voz del sacerdote era monótona e hipnótica, casi como un cántico fúnebre. «¡Qué cosa más siniestra!», murmuró, apagando la radio nuevamente. A medida que subía la sierra, las curvas se hacían más cerradas y peligrosas. Carlos conocía esa carretera, pero algo era diferente. Parecía más larga de lo que recordaba, como si con cada curva surgieran 2 nuevas. Fue en una de esas curvas, conocida por los locales como la curva del ahorcado, debido a un suicidio que había ocurrido allí décadas atrás, que Carlos vio la primera señal de advertencia pintada a mano en un árbol. «Cuidado, animales salvajes en la vía». Pero había algo perturbador en la pintura. Las letras parecían haber sido escritas con tinta roja, y debajo del texto, alguien había dibujado huellas. Huellas demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Por primera vez desde que salió de la empresa de transportes, comenzó a cuestionarse si no debería haber hecho caso a las advertencias de su Mateo. Fue cuando los faros parpadearon por primera vez. Los faros parpadearon 3 veces en rápida sucesión. Luego volvieron a la normalidad. Carlos golpeó el tablero, pensando que era algún problema eléctrico. «Vamos, viejito, no me falles ahora», le dijo al camión, como solía hacer cuando algo no funcionaba bien. Pero los faros parpadearon de nuevo, y esta vez Carlos notó algo extraño. Cuando las luces se apagaron por esos breves segundos, podría jurar que había algo moviéndose en la oscuridad más adelante. Redujo la velocidad, intentando concentrarse en la carretera. El asfalto estaba en pésimo estado en ese tramo, lleno de baches y fisuras que parecían grietas en una cáscara de huevo. La lluvia había dejado charcos de agua que reflejaban la luz de la luna como espejos rotos. Fue cuando vio la segunda señal, esta aún más perturbadora que la primera. Él camina entre nosotros cuando la luna está llena. Debajo, alguien había garabateado con carbón. 3 muertes este año. El corazón de Carlos comenzó a latir más rápido. Él no era supersticioso, pero esos mensajes estaban empezando a ponerlo nervioso.
¿Quién colocaría señales como esas en una carretera aislada? ¿Y por qué? Intentó acelerar, queriendo salir de ese tramo lo más rápido posible, pero el camión pareció dudar, como si algo lo estuviera reteniendo. El motor rugió con dificultad, perdiendo potencia. ¿Qué demonios? Carlos pisó a fondo el acelerador, pero el camión apenas respondió. Fue entonces cuando los postes de luz de la carretera comenzaron a apagarse. No todos a la vez, sino uno por uno, en una secuencia que seguía exactamente la dirección que Carlos estaba tomando. Era como si una ola de oscuridad lo estuviera persiguiendo, tragándose la luz a medida que avanzaba. El último poste se apagó cuando Carlos estaba a solo 50 metros de él, y fue en la oscuridad total que siguió que lo vio. En el borde de la carretera, iluminado solo por la luz débil y vacilante de los faros del camión, estaba aquello. Carlos pisó el freno instintivamente, haciendo que el camión derrapara ligeramente en la pista mojada. Su corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre pulsando en sus oídos. La criatura estaba parada en el arcén, a unos 20 metros de distancia. A primera vista, Carlos pensó que era un hombre. La postura era erguida. Vestía lo que parecía ser un traje oscuro, formal, como si fuera a un funeral o una boda. Pero cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, Carlos percibió los detalles que harían que cualquier persona sensata diera media vuelta y saliera corriendo. El rostro no era humano, era alargado como el hocico de un lobo, pero mantenía rasgos vagamente humanos. La mandíbula se proyectaba hacia adelante, revelando hileras de dientes afilados que brillaban bajo la luz de los faros. Las orejas eran puntiagudas y se movían constantemente, como si estuvieran captando sonidos que Carlos no podía oír. Pero fueron los ojos los que casi hicieron que Carlos se desmayara de terror. Eran amarillos, no un amarillo normal, sino un color sobrenatural que parecía brillar con luz propia, como brasas ardientes en un horno. Y estaban fijos en Carlos, con una inteligencia malévola que era inequívocamente no humana. La criatura no se movía, solo observaba con la paciencia de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde correr. Carlos sintió sus manos temblar en el volante. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que diera marcha atrás, que huyera de allí lo más rápido posible, pero estaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos amarillos hipnóticos. Fue cuando la criatura sonrió, o al menos hizo algo que se parecía a una sonrisa. Los labios, si es que se podían llamar labios, se retrajeron, revelando aún más dientes en una expresión que era simultáneamente humana y bestial. Y en ese momento, Carlos supo con absoluta certeza que esa cosa sabía exactamente lo que él estaba pensando. Sabía que tenía miedo, sabía que estaba solo, sabía que nadie vendría en su auxilio. El traje que la criatura vestía estaba raído y manchado, como si hubiera sido usado por décadas. Había rasgaduras en la tela que revelaban atisbos de piel oscura y peluda por debajo. Las mangas eran demasiado largas, llegando casi hasta las puntas de los dedos, si es que se podían llamar dedos. Eran más como garras, largas y curvadas, que reflejaban la luz de los faros. Carlos finalmente logró moverse. Con un movimiento brusco, pisó el acelerador. El camión rugió y avanzó, los neumáticos chirriando en el asfalto mojado. Por un momento, pensó que lograría pasar de largo a la criatura, pero cuando estaba a solo unos metros de ella, la cosa se movió. No corrió hacia un lado como lo haría cualquier animal. En cambio, se agachó en una posición que ningún ser humano podría asumir, una postura completamente felina, apoyada en sus 4 extremidades. Y entonces comenzó a correr. Carlos nunca había visto nada moverse tan rápido. La criatura corría al lado del camión con una velocidad que desafiaba todas las leyes de la física, sus patas, porque ahora Carlos podía ver claramente que eran patas, no pies humanos. Tocaban el asfalto con una coordinación perfecta, generando un sonido rítmico que recordaba a tambores de guerra. Tamp, tamp. Carlos pisó a fondo el acelerador.
El velocímetro marcaba 60 km/h, luego 70, luego 80, pero la criatura continuaba allí, corriendo paralela al camión, como si solo estuviera trotando casualmente. «Esto no es posible», murmuró Carlos, sus palabras perdiéndose en el rugido del motor forzado. «Esto no es posible. Esto no es posible». Repetía la frase como un mantra, tratando de convencerse de que estaba teniendo una alucinación. Tal vez era el cansancio, tal vez el estrés, tal vez cualquier cosa menos la realidad imposible que estaba sucediendo fuera de su ventana. La criatura giró la cabeza para mirarlo mientras corría, y Carlos vio que se estaba divirtiendo. Había una expresión de placer sádico en aquellos ojos amarillos, como si toda esa persecución fuera solo un juego, y entonces aceleró. En cuestión de segundos, la criatura adelantó al camión y se posicionó directamente frente a él, corriendo de espaldas ahora, manteniendo la mirada fija en Carlos a través del parabrisas. «Dios mío», susurró Carlos, sintiendo lágrimas de terror correr por su rostro. «Dios mío, ayúdame». La criatura levantó una de sus patas delanteras. Carlos podía ver ahora que terminaban en garras inmensas y curvadas, e hizo un gesto inequívocamente humano. Le estaba saludando con la mano. Fue cuando Carlos se dio cuenta de que ya no había asfalto delante. La carretera hacía una curva, cerrada a la izquierda y, si continuaba en línea recta, se precipitaría a un abismo de al menos 100 metros. Giró el volante desesperadamente, sintiendo los neumáticos derrapar en la pista mojada. El camión se inclinó peligrosamente a la derecha. Dos ruedas se levantaron del suelo por un momento terrible, antes de volver a golpear el asfalto. Cuando Carlos logró controlar el vehículo de nuevo, miró a su alrededor, buscando a la criatura. Por un momento, pensó que había desaparecido. La carretera adelante estaba vacía, iluminada solo por los faros vacilantes. Pero entonces escuchó «tump». Algo había aterrizado en el techo del camión. Carlos sintió que toda la sangre se le iba del rostro. El sonido había sido inconfundible, como si algo muy pesado hubiera saltado y aterrizado en la carrocería. El camión se balanceó ligeramente con el impacto. Scrat. El sonido de garras arañando metal. Largo, deliberado, casi musical, como si la criatura estuviera escribiendo algo en el techo. Carlos ya no podía respirar bien. Cada respiración era un jadeo corto y desesperado. Sus manos estaban tan mojadas de sudor que apenas podía sujetar el volante. Scrat, scratch. Las garras se movían metódicamente, creando un patrón que Carlos no podía descifrar. El sonido era ensordecedor dentro de la cabina, como uñas gigantes en una pizarra. Y entonces escuchó la respiración. Era pesada, jadeante, como la de un animal grande después de una carrera intensa. Pero había algo perturbadoramente humano en ella. También, como si la criatura estuviera tratando de controlar su respiración, luchando entre su naturaleza bestial y algún vestigio de humanidad. El sonido venía directamente de encima de la cabeza de Carlos. La criatura estaba acostada en el techo, respirando a través de la chapa de metal, y Carlos podía sentir cada exhalación como una vibración que recorría toda la estructura del camión. «Uf, fuf, fuf, por favor», susurró Carlos, sus palabras apenas audibles por encima del rugido del motor. «Por favor, vete. No te he hecho nada. Solo quiero llegar a casa». Como si hubiera escuchado sus súplicas, la criatura dejó de arañar. Por un momento, Carlos pensó que sus oraciones habían sido escuchadas, pero entonces escuchó algo que le heló la sangre en las venas. La criatura se estaba riendo. No era una risa humana, era un sonido gutural, ronco, que comenzaba como un gruñido bajo y se transformaba en una carcajada histérica. Era el sonido de la locura pura, de algo que había perdido cualquier conexión con la cordura hacía mucho tiempo. Carlos pisó a fondo el acelerador, desesperado por deshacerse del pasajero no deseado. El camión respondió, acelerando cuesta abajo a una velocidad peligrosa para aquella carretera sinuosa,
Pero la criatura solo se rió más fuerte. Y entonces, para el horror absoluto de Carlos, comenzó a golpear el techo, no con las garras esta vez, sino con los puños cerrados. Bang, 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 como si estuviera llamando a una puerta, pidiendo entrar. ¡No!, gritó, su voz quebrándose. ¡Vete! ¡Déjame en paz! Pero la criatura continuó golpeando, y Carlos se dio cuenta con creciente terror de que el techo estaba empezando a ceder. Con cada golpe, pequeños trozos de metal caían sobre su cabeza. La estructura no iba a aguantar mucho más. Fue cuando vio las luces adelante. Las luces parecían un espejismo en medio de esa pesadilla. Eran de un tono madera y cálidas, provenientes de las ventanas de una casa que surgió en una curva de la carretera como un faro en una tormenta. Carlos no lo pensó dos veces. Giró el volante bruscamente a la derecha, entrando en un camino de tierra que llevaba hasta la propiedad. El camión derrapó en el barro, pero logró mantenerse en el camino. En el momento en que salieron de la carretera principal, los golpes en el techo cesaron abruptamente. El silencio fue tan súbito que Carlos casi pensó que se había quedado sordo. Condujo desesperadamente hacia las luces, sin importarle los baches y charcos que hacían que el camión se sacudiera violentamente. Solo quería llegar a ese refugio, estar cerca de otros seres humanos, sentirse seguro de nuevo. La casa era una construcción antigua, de madera y piedra, con un amplio porche y ventanas iluminadas que prometían calor y seguridad. Había algunas otras edificaciones alrededor, establos, un granero, lo que parecía ser un taller. Era claramente una hacienda, probablemente la misma a la que llevaba la carga. Carlos estacionó el camión frente a la casa y apagó el motor con manos temblorosas. Por un momento, se quedó quieto en la cabina, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Su corazón aún latía descontroladamente y podía sentir el sudor frío corriendo por su espalda. Lentamente, miró hacia arriba, tratando de ver a través del parabrisas si había algo en el techo, pero desde su posición no podía ver nada. Reuniendo todo el coraje que aún le quedaba, Carlos abrió la puerta de la cabina y bajó del camión. Sus piernas estaban débiles y tuvo que apoyarse en la carrocería para no caer. Fue entonces cuando lo vio. El techo del camión estaba cubierto de arañazos profundos, como si alguien hubiera pasado un tenedor gigante por la superficie metálica. Pero no eran arañazos aleatorios, formaban un patrón específico, una serie de espirales interconectadas que parecían pulsar con vida propia bajo la luz de la luna. «Dios mío», murmuró Carlos, pasando los dedos sobre los surcos. Eran profundos, atravesando completamente la chapa de metal en algunos puntos. Pero no fue eso lo que más lo perturbó. En el vidrio trasero, dibujado con lo que parecía ser barro mezclado con algo oscuro y viscoso, había otro símbolo, una espiral simple pero perfecta, como si hubiera sido hecha con un compás. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ese símbolo significaba algo. Era una marca, una firma. La criatura estaba dejando claro que sabía exactamente quién era él y dónde estaba. Un ruido lo hizo girarse rápidamente. La puerta de la casa se había abierto, y un hombre anciano apareció en el porche. Era alto y delgado, con el pelo blanco desordenado y una barba que le llegaba hasta el pecho. Vestía ropa sencilla, pantalones vaqueros, camisa a cuadros, botas de trabajo. Pero había algo en sus ojos que hablaba de conocimientos antiguos y experiencias que pocos hombres habían vivido. «¿Lo viste, verdad?», preguntó el hombre, su voz cargada de una profunda tristeza. Carlos corrió hacia el porche, tropezando en su prisa. «Señor, por favor, necesito ayuda. ¿Hay algo en la carretera? Algo que no es normal». El hombre bajó los escalones del porche lentamente, como si cada movimiento le causara dolor. Cuando se acercó lo suficiente, Carlos pudo ver que sus ojos eran de un azul desvaído, como el cielo antes de una tormenta. «Mi nombre es Alejandro», dijo el hombre, extendiendo una mano callosa.
Y tú eres el conductor que iba a entregar el pienso para la hacienda de Javier. ¿No es así? Carlos estrechó la mano del hombre, sintiendo una extraña sensación de alivio. ¿Cómo lo sabe? Porque Javier me llamó más temprano, preocupado. Dijo que deberías haber llegado hace horas. Alejandro miró el camión dañado, negando con la cabeza tristemente. Él está rondando de nuevo. ¿Él? Carlos siguió la mirada del hombre. ¿Usted sabe qué es esa cosa? Alejandro guardó silencio por un largo momento, estudiando los arañazos en el techo del camión. Cuando finalmente habló, su voz era poco más que un susurro. Mi abuelo me contó la historia cuando era niño. Pensaba que eran solo leyendas, ¿no sabes? Historias para asustar a los niños. Pero después de que lo vi por primera vez, hace 40 años, nunca más dudé. ¿Usted ya lo ha visto antes? 3 veces. Alejandro se volvió hacia Carlos, y por primera vez, el conductor pudo ver el miedo genuino en los ojos del hombre. Y cada vez, alguien murió. Carlos sintió que sus piernas flaqueaban de nuevo. Murió ¿cómo? Nunca encontramos los cuerpos enteros, solo pedazos esparcidos por el bosque, como si un animal salvaje hubiera atacado. Pero ningún animal hace lo que vi en esos cuerpos. Alejandro se detuvo como si no pudiera continuar. Pero yo estoy vivo, dijo Carlos, más para sí mismo que para Alejandro. ¿Por qué no me mató? Porque todavía no es tu hora. La voz vino de detrás de ellos. Carlos se giró y vio a una mujer saliendo de la casa. Era más joven que Alejandro, quizás unos 50 años, pero había una dureza en su rostro que hablaba de muchas noches sin dormir y muchas pérdidas. Llevaba una bandeja con café y galletas. Esta es mi hija, Elena, dijo Alejandro. Elena, este es Carlos Ríos, completó él automáticamente. Elena colocó la bandeja en una mesa del porche y estudió a Carlos con ojos penetrantes. ¿Tienes familia, Carlos? Tengo una hija. Está en la universidad. Entonces tienes un propósito. Elena asintió como si eso lo explicara todo. Él solo mata a los que ya no tienen nada por lo que vivir. Los solitarios, los perdidos, los que ya han renunciado a la vida. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué hoy? Fue Alejandro quien respondió. Porque hoy es luna llena, y porque elegiste la carretera equivocada en el momento equivocado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal La Cripta del Terror. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a ¿qué hora nos escuchas? Carlos aceptó una taza de café con manos temblorosas. El líquido caliente ayudó a calmar ligeramente sus nervios. ¿Pueden explicarme qué es esa cosa? Elena y Alejandro intercambiaron una mirada, y Carlos se dio cuenta de que estaban decidiendo cuánto debían contarle. Siéntate, dijo Elena finalmente, señalando una mecedora en el porche. Es una historia larga. Carlos se sentó en la silla ofrecida, todavía sujetando la taza de café con ambas manos para controlar el temblor. La noche estaba demasiado silenciosa, como si toda la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Alejandro se acomodó en una silla a su lado, encendiendo un cigarrillo con movimientos lentos y deliberados. Elena permaneció de pie, apoyada en la barandilla del porche, mirando constantemente hacia la oscura carretera. La historia comienza hace más de 100 años, comenzó Alejandro, su voz asumiendo el tono solemne de alguien que está a punto de compartir un secreto terrible. Había un hombre aquí en la región llamado Ricardo Montero, rico, poderoso, dueño de varias haciendas y comerciante de ganado. Carlos tomó un sorbo de café, sintiendo el líquido caliente bajar por su garganta. ¿Y qué pasó con él? Ricardo era codicioso, continuó Elena la historia. No le bastaba con ser el hombre más rico de la región. Quería más, siempre más, y no le importaba cómo conseguirlo. Robaba tierras a los pequeños hacendados, añadió Alejandro, soltando una bocanada de humo. Engañaba a viudas, explotaba a trabajadores. Dicen que vendía mujeres y niños como esclavos, incluso después de la abolición. Carlos sintió un escalofrío. ¿Y nadie hacía nada?
¿Quién iba a enfrentarse a Ricardo Montero? Rió Elena amargamente. Tenía matones, tenía dinero, tenía influencia con las autoridades. Era intocable, hasta que dejó de serlo, dijo Alejandro, arrojando la colilla al suelo y pisándola. ¿A qué se refieren? Elena miró a su padre como pidiendo permiso para continuar. Alejandro asintió levemente. En 1894, en una noche de luna llena como esta, Elena señaló al cielo. Ricardo volvía de un viaje de negocios. Venía solo a caballo, cargando una fortuna en oro que había adquirido de un comerciante en Ouro Preto. ¿Adquirido cómo? Mató al hombre y a toda su familia, respondió Alejandro sin rodeos, incluyendo a 2 niños pequeños. Carlos tragó saliva. La historia estaba tomando un rumbo aún más sombrío. Ricardo estaba pasando exactamente por esa curva donde... «Lo viste esta noche», continuó Elena. «Se la conoce como la curva del ahorcado por lo que sucedió allí». «¿Qué sucedió?» «Una emboscada». Alejandro encendió otro cigarrillo. Los parientes de las víctimas de Ricardo se unieron. Hombres desesperados que lo habían perdido todo por su culpa. Lo esperaron en esa curva. Carlos podía visualizar la escena en su mente. La carretera oscura, la luna llena, hombres armados escondidos en el bosque. «Lo capturaron vivo», dijo Elena, su voz bajando a un susurro. «Y le hicieron una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Carlos, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. «Le dijeron que podía elegir», continuó Alejandro, «morir allí mismo como un hombre o vivir para siempre como una bestia». Elena se giró para mirar a Carlos directamente a los ojos. Conocían las artes antiguas, magias que sus ancestros habían traído de África, mezcladas con rituales indígenas y hechicerías europeas. Sabían cómo maldecir un alma. Y Ricardo eligió vivir, murmuró Carlos, comenzando a entender. «Claro que eligió», rió Alejandro amargamente. «Hombres como él siempre eligen. Creen que pueden encontrar una manera de revertir cualquier cosa, que su riqueza y poder los salvarán de cualquier consecuencia». Elena volvió a apoyarse en la barandilla del porche. Los hombres hicieron el ritual allí mismo, en la curva. Usaron la propia sangre de Ricardo, el oro que había robado y la luz de la luna llena. Cuando terminaron, Ricardo Montero como hombre murió, y nació aquello que viste hoy. «¿Pero cuál era el punto de la maldición?», preguntó Carlos. «¿Por qué no simplemente matarlo?». «Porque la muerte habría sido demasiado fácil», respondió Alejandro. «Querían que sufriera para siempre. La maldición hizo que mantuviera su conciencia humana, pero atrapado en un cuerpo de bestia. Recuerda quién era, lo que hizo, pero ya no puede vivir como un hombre». «Y cada luna llena», añadió Elena, «el hambre crece incontrolable. Necesita cazar, necesita matar, pero nunca consigue saciarse por completo, nunca encuentra paz». Carlos terminó su café, pero todavía sentía un sabor amargo en la boca. «Entonces, está condenado a hacer eso para siempre, hasta que alguien rompa la maldición», dijo una nueva voz. Todos se giraron. Un hombre joven había aparecido en la puerta de la casa. Debía tener unos 25 años, alto y fuerte, con los mismos ojos azules de Alejandro. «Este es mi nieto, David», dijo Alejandro. «David, este es Carlos. Tuvo un encuentro con nuestro visitante nocturno». David saludó a Carlos con un gesto de cabeza y se unió al grupo en el porche. «Disculpen que interrumpa, pero los oí hablar de la maldición. David estudia estas cosas», explicó Elena. «Historia, folclore, religiones antiguas. Tiene una teoría sobre cómo romper la maldición». Carlos miró al joven con renovado interés. «¿En serio? ¿Cómo?». David se sentó en el suelo del porche, apoyando la espalda en una de las columnas. «Bueno, según los relatos que he logrado reunir a lo largo de los años, la maldición tiene una cláusula específica». «¿Qué tipo de cláusula?». «Ricardo solo puede ser liberado si alguien voluntariamente toma su lugar». David se detuvo, dejando que las implicaciones se asentaran. «Pero tiene que ser alguien que comprenda completamente lo que está haciendo y que tome la decisión por motivos puros». «¿Motivos puros?». «Amor, sacrificio, redención», enumeró David con los dedos.
No puede ser por desesperación o cobardía. Tiene que ser alguien dispuesto a sacrificarse por el bien mayor. Carlos sintió un frío en el estómago. ¿Y si alguien hace eso? La persona asumiría la maldición, pero Ricardo sería liberado. Finalmente podría morir en paz. David miró a Carlos intensamente. Pero quien asumiera la maldición quedaría atrapado para siempre. No hay una segunda oportunidad. Un pesado silencio se instaló sobre el grupo. Carlos podía oír el viento susurrar a través de los árboles, un sonido que ahora parecía cargado de un significado siniestro. ¿A cuántas personas ha matado a lo largo de los años?, preguntó Carlos finalmente. Elena y Alejandro intercambiaron miradas de nuevo. Difícil decirlo con certeza, respondió Alejandro. Los registros oficiales hablan de ataques de animales salvajes, pero yo diría que al menos una persona cada 2 o 3 años en los últimos 100 años, así que unas 40, 50 personas. Al menos, confirmó Elena. Y siempre en noches de luna llena, siempre en la misma región de la carretera. David se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. El problema es que se está volviendo más agresivo últimamente. Antes pasaban meses, a veces años, sin aparecer. Ahora ha sido casi cada luna llena. ¿Por qué? Tal vez la maldición se está intensificando con el tiempo, especuló David. O tal vez se está desesperando más. 100 años es mucho tiempo, incluso para una criatura maldita. Carlos también se levantó, caminando hacia la barandilla del porche. La luna seguía alta, en el cielo, bañando el paisaje con su luz plateada y siniestra. ¿Volverá?, preguntó. Probablemente no esta noche, respondió Alejandro. Llegaste aquí, te acercaste a personas. No le gustan las multitudes, ni siquiera las pequeñas como la nuestra, pero se acordará de ti, añadió Elena sombríamente. Ese símbolo que dibujó en tu camión es una marca. Significa que has llamado su atención. Carlos sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué significa eso? Significa que en la próxima luna llena, te buscará a ti específicamente, explicó David. Ya ha sucedido antes. Cuando alguien despierta su interés, se convierte en una obsesión. ¿Pero por qué yo?, preguntó Carlos desesperadamente. Yo no he hecho nada malo, solo estaba trabajando. No tiene nada que ver con lo que hiciste, dijo Alejandro amablemente. Tiene que ver con quién eres. Tal vez vio algo en ti, alguna cualidad que despertó su curiosidad. O tal vez, dijo David lentamente, se dio cuenta de que eres exactamente el tipo de persona que sería capaz de romper la maldición. Carlos miró a David con incredulidad. ¿Estás sugiriendo que yo? No estoy sugiriendo nada. David levantó las manos. Solo digo que tal vez no fue una coincidencia que eligieras esta carretera esta noche, en esta luna llena específica. Elena sirvió más café para todos, sus movimientos precisos y cuidadosos. ¿Qué vas a hacer ahora, Carlos? Carlos pensó por un largo momento. Su primera reacción fue decir que se iría a casa, que nunca más pasaría por esa carretera, que intentaría olvidar todo lo que había sucedido. Pero luego pensó en su hija. Pensó en todas las personas que podrían morir en las próximas lunas llenas. Pensó en la criatura que un día había sido un hombre, condenado a un sufrimiento eterno. No lo sé, admitió finalmente. Necesito pensar. Tienes un mes, dijo David. La próxima luna llena es en exactamente 30 días. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que parecían absurdamente pacíficos después de los horrores de la noche. Carlos había pasado las últimas horas en el porche conversando con su inesperada familia anfitriona, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Alejandro había contado más detalles sobre los avistamientos a lo largo de los años. Elena había mostrado un diario que su abuela mantenía, documentando cada aparición de la criatura desde 1894. David había compartido su investigación sobre maldiciones similares en otras culturas. Cuando el sol finalmente salió por completo, Carlos se levantó de la silla donde había pasado la madrugada. «Tengo que irme», dijo. «Tengo que entregar esta carga y volver a casa». Claro. Alejandro se levantó también.
La hacienda de Javier está a solo 10 minutos de aquí por la carretera normal, sin atajos. Elena apareció en la puerta con un envoltorio. «Lleva esto», dijo, entregándole el paquete a Carlos. «Son hierbas, ruda, guiné, algunas otras. Puede que no funcione contra él, pero no te hará mal». David se acercó también. «Carlos, quiero que sepas que, independientemente de lo que decidas, lo respetamos. Nadie debería tener que tomar una decisión como esa». Carlos guardó el envoltorio en el bolsillo de su camisa y estrechó la mano de cada uno de ellos. «Gracias por todo, por recibirme, por contarme la verdad, por mostrarte que no estás solo en esto», completó Alejandro. Carlos caminó hacia el camión, observando de nuevo los profundos arañazos en el techo. A la luz del día, parecían aún más surrealistas, como si fueran cicatrices en la propia realidad. Arrancó el motor, que funcionó perfectamente, como si nada hubiera pasado, y saludó con la mano a la familia que lo había acogido. Al salir de la propiedad de vuelta a la carretera principal, Carlos sintió como si estuviera dejando un refugio seguro para entrar de nuevo en un mundo peligroso. La hacienda de Javier estaba realmente cerca. Carlos entregó la carga sin problemas, inventando una excusa sobre haberse perdido por la lluvia para explicar el retraso. El hacendado fue comprensivo y no hizo muchas preguntas. El viaje de vuelta fue largo y silencioso. Carlos no podía quitarse de la mente los ojos amarillos de la criatura, el sonido de las garras en el techo, la risa gutural que todavía resonaba en sus oídos. Llegó a casa al final de la tarde. Su sencilla casa en la periferia de San Mateo nunca le había parecido tan acogedora. Tomó una ducha larga, intentando lavar el miedo y el sudor de la noche anterior, pero la sensación de estar siendo observado persistía. Esa noche llamó a Sofía. «Hola, papá». La voz alegre de su hija al otro lado de la línea fue como un bálsamo. «¿Cómo fue el viaje?» «Fue complicado», respondió Carlos, eligiendo las palabras con cuidado. «Hija, quiero que sepas que te quiero mucho». «Yo también te quiero, papá. ¿Está todo bien?» «Suenas raro». «Está todo bien, sí. Solo que a veces uno necesita decir estas cosas, ¿no?» Conversaron durante casi una hora. Sofía le contó sobre las clases, sobre sus prácticas en el hospital, sobre sus planes para el futuro. Carlos escuchó cada palabra, guardando cada detalle en su memoria. Durante las semanas siguientes, Carlos intentó volver a la rutina normal. Aceptó viajes cortos, evitó carreteras aisladas, siempre llegaba a casa antes del anochecer. Pero la marca en el techo del camión estaba siempre allí, recordándole lo que había sucedido. Investigó sobre hombres lobo, sobre maldiciones, sobre Sierra Oscura. Encontró referencias dispersas en sitios de folclore, algunas menciones en blogs sobre fenómenos paranormales, pero nada que se comparara con lo que David había descubierto. 2 semanas después del encuentro, Carlos recibió una llamada de Elena. «¿Carlos?» Su voz estaba tensa. «Necesitas saber algo». «¿Qué pasó?» «Hubo otro ataque anteanoche. Un camionero que pasaba por la carretera de Villa Serena». Carlos sintió que el estómago se le revolvía. «¿Murió?» «Sobrevivió, pero a duras penas. Está hospitalizado en estado grave». Elena hizo una pausa. «Carlos, describió lo mismo que tú. La criatura de traje, los ojos amarillos, todo. Pero no era luna llena». «No, y ese es el problema. Está cazando fuera del ciclo ahora. La maldición se está deteriorando». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. «¿Qué significa eso?» «Significa que ya no tenemos un mes. Si continúa así, comenzará a matar cada semana, tal vez cada día». La voz de Elena estaba cargada de urgencia. «David cree que la próxima luna llena podría ser nuestra última oportunidad de hacer algo». Después de colgar el teléfono, Carlos se quedó sentado en la cocina durante horas, mirando una foto de Sofía en su graduación de la secundaria. Ella estaba sonriendo, radiante, llena de vida y esperanza. ¿Qué tipo de mundo le estaría dejando si no hacía nada? ¿Cuántas otras familias sufrirían si la criatura continuaba suelta? Pero
¿Y si se sacrificaba? Sofía se quedaría sola en el mundo. No tenía madre. Había muerto cuando la niña era pequeña. No tenía otros parientes cercanos. Carlos pasó la noche en vela, sopesando las opciones. A la mañana siguiente llamó a David. David, soy Carlos. Necesito saber todo sobre el ritual, absolutamente todo. Faltaban 3 días para la luna llena cuando Carlos tomó su decisión final. Había pasado la semana conversando largamente con David, aprendiendo todos los detalles del ritual que podría romper la maldición. Era complicado, peligroso e irreversible, pero era posible. Carlos también había arreglado todos sus asuntos personales. Pagó todas las cuentas, organizó sus documentos y dejó una carta detallada para Sofía, explicándolo todo, o al menos todo lo que ella podría creer. En la carta, le decía que la amaba más que a nada en el mundo, que todo lo que había hecho en su vida había sido por ella y que su última decisión también era por ella. Le explicó sobre la herencia que le dejaba, sus ahorros, el camión, la casa. Sería suficiente para que terminara la universidad sin preocupaciones financieras, pero no mencionó la verdad sobre Sierra Oscura. Algunas verdades eran demasiado pesadas para ser compartidas. En la noche de la luna llena, Carlos condujo hasta la propiedad de Alejandro. Toda la familia lo estaba esperando. Alejandro, Elena, David y algunos otros parientes que habían venido a dar su apoyo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó David por 10ª vez. Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Estoy seguro, respondió Carlos. Y por primera vez en semanas, su voz era firme y decidida. David había preparado todo meticulosamente. El ritual debía tener lugar exactamente en la curva del ahorcado, en el lugar donde se había lanzado la maldición original. Tenían velas especiales, hierbas raras y una daga antigua que pertenecía a la familia de Alejandro desde hacía generaciones. ¿Recuerdas?, dijo David mientras caminaban por la carretera oscura. Debes llamarlo por su verdadero nombre, Ricardo Montero, y debes ofrecer el intercambio voluntariamente, con plena conciencia de lo que estás haciendo. «Entendido», respondió Carlos. Llegaron a la curva exactamente a medianoche. David dispuso los materiales del ritual en una formación específica, siguiendo las instrucciones que había encontrado en los antiguos diarios de su familia. Alejandro y Elena se quedaron cerca, pero no demasiado. El ritual debía ser realizado solo por Carlos y David. «Aparecerá», dijo David, encendiendo las velas una por una. «Siempre aparece cuando hay un ritual aquí». Como si hubiera escuchado sus palabras, un aullido largo y melancólico resonó por el bosque. No era un sonido animal, era algo mucho más humano y, por eso mismo, mucho más perturbador. «Está viniendo», susurró David. La criatura apareció unos minutos después, emergiendo del bosque como una sombra que había cobrado forma. A la luz de las velas, Carlos pudo verla con más claridad que en la noche de su primer encuentro. El traje estaba más andrajoso ahora, manchado con lo que parecía ser sangre seca. El rostro bestial estaba marcado por décadas de sufrimiento. Había una profunda tristeza en aquellos ojos amarillos que Carlos ne había notado antes. La criatura se detuvo en el borde del círculo de velas, como si hubiera una barrera invisible que no podía cruzar. «Ricardo Montero», dijo Carlos, su voz resonando en la noche silenciosa. La criatura reaccionó al nombre, levantando la cabeza abruptamente. Por un momento, Carlos tuvo la impresión de ver un atisbo del hombre que había sido, orgulloso, arrogante, pero también desesperadamente cansado. «Sé quién fuiste», continuó Carlos. «Sé lo que hiciste y sé lo que te hicieron, y he venido a ofrecer un intercambio». La criatura inclinó la cabeza como si estuviera escuchando. Había una clara inteligencia en sus movimientos, una conciencia que hacía toda la situación aún más trágica. «Ofrezco mi alma a cambio de tu libertad», dijo Carlos, recitando las palabras rituales que David le había enseñado. «Voluntariamente, con plena conciencia y por amor a aquellos que dejo atrás».
La criatura dio un paso hacia el círculo. Las velas parpadearon, pero no se apagaron. «David, continúa», susurró Carlos. David comenzó a recitar las antiguas palabras en latín, su voz mezclándose con el viento nocturno. Las velas brillaron más fuerte, y Carlos sintió una extraña energía recorrer el aire a su alrededor. La criatura dio otro paso, y esta vez logró entrar en mi intención, el círculo. Se quedó parada directamente frente a Carlos, tan cerca que podía oler el aroma almizclado de su piel. ¿Entiendes lo que estás haciendo? La voz que salió de la garganta de la criatura era áspera y distorsionada, pero inequívocamente humana. Carlos asintió. «Entiendo». «¿Por qué?», preguntó la criatura. «No me debes nada, no me conoces». «Porque ya ha habido suficiente sufrimiento», respondió Carlos simplemente. «Porque mi hija merece vivir en un mundo donde cosas como tú no necesiten existir». La criatura lo miró por un largo momento. Entonces, para sorpresa de Carlos, sonrió, una sonrisa genuinamente humana. «Gracias», susurró. David terminó la recitación. Las velas se apagaron todas a la vez, sumergiendo la curva en una oscuridad completa. Carlos sintió un dolor intenso recorrer todo su cuerpo, como si sus huesos se estuvieran rompiendo y reformando simultáneamente. Gritó, pero el sonido que salió de su garganta ya no era humano. Cuando el dolor pasó, estaba en el suelo, jadeando. David encendió una linterna y Carlos pudo ver que estaba desnudo, cubierto de pelo oscuro. Sus manos se habían transformado en garras. «Funcionó», dijo David, su voz llena de asombro y horror. Carlos miró a su alrededor, buscando a la criatura. No había rastro de ella, solo las cenizas de un traje quemado esparcidas por el suelo. «¿Se fue?», preguntó Carlos, y se asustó con el sonido ronco de su propia voz. «Sí», confirmó David. «Ricardo Montero finalmente está en paz». Carlos intentó levantarse, pero su cuerpo no obedecía como debía. Todo era diferente. Sus sentidos estaban más agudos. Podía oír conversaciones susurradas a kilómetros de distancia. Podía oler a cada animal en el bosque. «¿Y ahora qué?», preguntó. David lo ayudó a sentarse. «Ahora aprendes a controlar la maldición. No será fácil, pero no tienes que ser como era él. Puedes elegir quién ser. Pero, ¿todavía voy a... durante la luna llena?» «Sí», admitió David. «Pero no tienes que matar. Puedes aislarte. Puedes encontrar otras formas de lidiar con el hambre». Alejandro y Elena se acercaron llevando ropa y mantas. «Vamos a llevarte a casa», dijo Elena gentilmente. «Vamos a ayudarte a pasar por esto». Carlos asintió, sintiendo lágrimas, todavía humanas, correr por su rostro transformado. Un año después, Carlos había aprendido a controlar la maldición mejor de lo que esperaba. Durante las lunas llenas, se aislaba en una cabaña que David había construido en medio del bosque, lejos de cualquier persona. La familia de Alejandro lo ayudaba, trayéndole comida y compañía cuando estaba en su forma humana. Sofía había terminado la universidad con honores. Ella todavía no sabía la verdad sobre lo que le había sucedido a su padre. Carlos le había contado que había sufrido un accidente que lo había dejado desfigurado y que por eso prefería vivir aislado. Ella lo visitaba siempre que podía, y Carlos vivía para esos momentos. Pero el cambio más significativo era que Carlos se había convertido en el guardián de la carretera de Sierra Oscura. Durante sus transformaciones, patrullaba la región, protegiendo a los viajeros de otros peligros, animales salvajes, accidentes, incluso bandidos ocasionales. Había salvado al menos a una docena de personas en el último año, siempre sin mostrarse, siempre manteniendo la distancia. Las muertes misteriosas en Sierra Oscura se habían detenido por completo. David continuaba estudiando la maldición, buscando una manera de romperla, definitivamente. Pero Carlos no tenía prisa. Había encontrado un propósito en su nueva existencia. 10 años después, los camioneros que pasaban por la carretera de Sierra Oscura a veces contaban historias extrañas. Hablaban de una presencia protectora que los ayudaba cuando estaban en peligro.
Decían que había una figura misteriosa que aparecía en las noches de tormenta para empujar camiones atascados, que dejaba bidones de combustible para quienes se quedaban sin gasolina, que espantaba a animales peligrosos. Lo llamaban el ángel de la carretera. Carlos sonreía cuando escuchaba esas historias. Alejandro había muerto de vejez 2 años antes, pero Elena y David seguían siendo su familia. Sofía era ahora una médica respetada, casada y madre de 2 hijos que Carlos observaba crecer desde lejos. Había encontrado paz en su maldición. No era la vida que había planeado, pero era una vida con propósito. Y en las noches de luna llena, cuando la transformación se apoderaba de su cuerpo, Carlos Ríos corría por las carreteras de Sierra Oscura, no como un depredador, sino como un guardián. La maldición continuaba, pero había cambiado de naturaleza. Donde antes había solo hambre y sufrimiento, ahora había protección y esperanza. Algunas carreteras son peligrosas, no por los baches o las curvas, sino porque hay cosas que corren en ellas. No siempre para hacer el mal, a veces para hacer el bien. Entonces, querido oyente, la próxima vez que estés conduciendo solo en una carretera desierta, en una noche de luna llena, y escuches pasos corriendo al lado de tu coche, no tengas miedo inmediatamente. Presta atención al sonido. Pasos pesados e irregulares, con respiración jadeante. Acelera y no mires hacia atrás. Pero si son pasos ligeros, rítmicos como de alguien que solo te está acompañando, tal vez hayas encontrado un guardián. Y si miras por el retrovisor y ves una figura corriendo detrás de tu coche, no de forma amenazadora sino protectora, agradece silenciosamente y continúa tu viaje. Porque no todos los monstruos de las carreteras están ahí para hacer daño. Algunos están ahí para proteger, algunos están ahí por amor, y algunos están ahí porque eligieron cargar con el peso para que tú no tuvieras que hacerlo. ¿Crees en esto? Porque después de escuchar esta historia, nunca más volverás a oír pasos en la carretera de la misma manera. Esta fue la historia de Carlos Ríos, el hombre lobo de Sierra Oscura. Una leyenda que comenzó con una maldición y terminó con redención. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, demuéstranos tu apoyo con un like y suscríbete a La Cripta del Terror para no perderte ninguna de nuestras leyendas. Mantén los ojos abiertos en las carreteras, especialmente en las noches de luna llena. No todo lo que corre en la oscuridad quiere hacerte daño. A veces, solo quiere llevarte seguro a casa.